Pablo Dávalos se encuentra con nosotros, economista. Pablo, muy buenos días. Gracias por aceptar esta invitación. Hagamos una evaluación de lo que presentó ayer el presidente de la República, pero complementemos ya el análisis con Iván Carballo. El presidente de la República también habló del déficit fiscal, reducirlo hasta el año 2020, recordando, y lo definió 4.7% del Producto Interno, 4.7%. También habló de no eliminar el ICD y reiteró el compromiso de honrar las obligaciones internacionales en los términos acordados. No habló de una reestructuración de la deuda, no habló de un gerenciamiento o una nueva gestión de la deuda. En ese sentido, ¿cuál es la evaluación que haces tú, Pablo? Un saludo a todas las personas que en este momento nos están escuchando y viendo. Efectivamente, tenemos una política económica que se aleja del ajuste económico. Es decir, mientras varios sectores, analistas y economistas, hablaban de la necesidad de ajustar la economía para calzar, si tú quieres, las cuentas fiscales, el presidente se aleja de estas recomendaciones y establece una política económica directamente vinculada a la reactivación productiva. Y dentro de la reactivación productiva establece como centro de la reactivación productiva la pequeña empresa. Me parece coherente, me parece bien, porque el ambiente político, si tú quieres, que está rodeando a la política económica es un ambiente de mucha incertidumbre. Entonces, en un contexto donde los agentes económicos pueden tomar decisiones que pueden provocar cambios radicales en la economía, había que mantener la estabilidad, había que mantener la confianza, había que mantener la tranquilidad, si tú quieres. Entonces, lo primero que hay que señalar es que el presidente no optó por el ajuste económico, no optó por el paquetazo. Y el presidente insistió en eso. Segundo, ¿son suficientes estas medidas? Son suficientes para reactivar el empleo, y creo que ahí el presidente está tomando mucha consideración en un lado de la economía que es el lado de la oferta, es decir, está a los productores, sobre todo a los pequeños productores, diciéndoles, mire, voy a utilizar la política fiscal para reactivar la producción. Pero también hay que considerar el lado de la demanda, es decir, un productor puede producir, pero necesita clientes que vayan a demandar su producto, pues. Un productor, un empresario, cualquier comerciante, si no tiene clientes que vayan a demandar su producto, ¿qué hace él si sus costos de producción bajan, si se le ayuda a la producción, si no tiene demanda interna? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Y en ese sentido, Pablo, sí. Y en ese sentido, Pablo, se había hablado de incentivar el consumo, es decir, de aquella parte de los que demandan productos y servicios, y se hablaba a lo mejor de una revisión del IVA. Pero entonces, ¿queda un poco desequilibrada la línea de acción en este sentido? Queda desequilibrada, porque efectivamente tenemos apoyo a la microempresa, pero el apoyo a la microempresa necesita ser más consistente en este momento. Es decir, el presidente tiene que buscar la forma de ampliar ese apoyo a la microempresa. Por decirte, un microempresario cuando pide crédito, le piden para el crédito un garante, un colateral, si tú quieres. Le van a dar $10.000, pero tiene que entregar $10.000 de garantía. Y no tiene el microempresario eso. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Tiene que crear una especie de fondo de colaterales para ayudarles a los microempresarios. El microempresario se enfrenta a tasas de interés sobre el 20%. ¿No? Eso significa que eso altera su capacidad de generar precios competitivos en la economía. Entonces, creo que al presidente le faltó un poquito más de diseño de una política más específica para la microempresa, pero también le faltó el lado de la demanda. Es decir, estas medidas con una reducción del IVA, por ejemplo, al 8% o al 10%, habrían sido muy consistentes porque la gente tenía liquidez en el bolsillo. Y con esa liquidez podía acercarse a las empresas, a los comercios y demás, y empezar a reactivar. Fíjate que cuando bajó el IVA del 14 al 12%, la economía creció en el 3% en un trimestre. Es decir, el IVA es potente para reactivar porque el IVA significa liquidez en los bolsillos. En ese sentido, el presidente también aclaró que las próximas medidas tributarias serán a la baja. Es decir, el presidente no está considerando políticas de ajuste, incrementar los impuestos al alza. Pero hay algunos temas que quedan pendientes. Queda pendiente la política social. Es decir, si tú quieres, la política social está un poco desvinculada de la política económica. Es cierto que habló del plan Toda una Vida, ¿no? Pero como que la política social queda en el aire, no se engrana a la política de reactivación económica. Las políticas de recuperación ambiental también queda pendiente eso. No se sabe qué va a hacer el presidente con toda la política de extractivismo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la revisión de los contratos petroleros. Y ahí hay liquidez en los contratos petroleros, ¿no? El presidente no dijo nada. Con respecto a la dolarización, me parece interesante con el esquema de que el dinero electrónico lo manejen las cooperativas. Me parece fundamental porque eso significa darle liquidez a los sectores con menor capacidad adquisitiva de la población, que son los quintiles más pobres.
sectores, ¿no? Me parece muy interesante, pero habría que diseñar ya un mecanismo que permita que las cooperativas ingresen al dinero electrónico. Sí. Todas estas medidas están orientadas a reactivar y dinamizar la economía. Efectivamente. Pero el objetivo fundamental es la generación de empleo. En este sentido, ¿pudiésemos estimar una generación de empleo, de empleo nuevo primero, y dos, del mejoramiento de la calidad de empleo? No. ¿Estas medidas son suficientes? Evidentemente son líneas de acción. Yo no lo llamo plan económico. Creo que es la mejor habrá que definición. complementarlo más. Son líneas de acción, son elementos estratégicos para trabajarlos a largo plazo, pero con estas políticas no vamos a generar mayor empleo. Estamos en este momento llegando otra vez a los niveles de empleo de alrededor del 50% de la población económicamente activa, que es el tope al que hemos llegado. Pero para llegar por encima del 50% necesitamos mucho más que eso. Ahora bien, me parece interesante que el presidente no haya escuchado, por ejemplo, la recomendación de eliminar el impuesto a la salida de divisas. ¿Por qué? Porque ese impuesto defiende la dolarización. Me parece también interesante que el presidente utilice la política de impuesto a la renta como mecanismo para motivar a las empresas. No, pero también es interesante el incremento del 23 al 25%, sobre todo para empresas que tienen una responsabilidad fiscal muy baja en lo que hace referencia al impuesto a la renta. En términos generales, yo pensaría que es el inicio, son líneas de acción que hay que seguir trabajando. Es un punto de partida. En eso. Ya. Dime, es un punto de partida, te digo, Pablo. Exactamente, es un punto de partida. son puntos Ahora, de partida. Pero por efectos de tiempo. Otro que sale ganando es la macroeconomía, porque si el presidente tiene la decisión y dice vamos a reducir el déficit fiscal al año 2020, eso es importante, pero ¿qué significa reducir el déficit fiscal? Significa ajustar el gasto y sobre todo el gasto de inversión, con lo cual afecta al crecimiento económico y al crecimiento económico, generación de empleo. No necesariamente, porque tú puedes reducir el déficit fiscal con instrumentos internos del Ministerio de Economía. Es decir, si tienes una capacidad de ejecución del 80%, 90%, ¿no? Y tienes un 10% que no se ejecuta, puedes emitir un swap sobre esa no ejecución y compensas contablemente. Es decir, existen mecanismos financieros que te permiten eso. Lo importante del presidente es que dice, los impuestos ahora no están para equilibrar las cuentas públicas, no. Los impuestos ahora están para motivar la creación de empleo. Eso me parece fundamental. Es decir, ya estamos en un proceso de transición de política económica. No tenemos todavía un diseño global, si tú quieres, todavía quedan muchos elementos sueltos. No se le da el tratamiento a la microempresa que sería conveniente, por ejemplo, vincularla con política agropecuaria. O sea, no existe todavía eso. No hay políticas de seguridad social, pero ya hay, si tú quieres, un elemento importante. El presidente ha dicho no al ajuste y ha dado razón a todos los economistas que decíamos que el país no necesita ajustes, que podemos salir con la situación actual. Y sobre eso, el empleo. Esta debe ser, creo yo, la prioridad fundamental, cómo crear empleo a largo plazo para absorber esa cantidad de, sobre todo subempleo, ¿no? Sobre todo subempleo que representa más del 40% de la PA. Mencionó el tema de la minga agropecuaria, etcétera, pero ahí como que no se profundizó en la política agropecuaria, pero eso va a ser otro tema, mi querido Pablo. Mandó un mensaje también a los acreedores internacionales. Vamos a honrar nuestros compromisos internacionales de acuerdo a los términos acordados, valga la redundancia. Pero no habló de reestructuración, no habló de nueva deuda, no habló de más plazos, menos carga financiera. Eso me sorprende porque yo habría esperado, por ejemplo, que el presidente nombre un comité de gestión para renegociar la deuda y tener un margen de liquidez. Si hubiésemos tenido ese comité de renegociación de la deuda, habríamos tenido una liquidez de 1.000, 2.000 o 3.000 millones que habría evitado esa emisión de bonos que piensan hacerle en las próximas semanas. Entonces, eso me sorprende porque el presidente todavía no nombra un comité renegociador de la deuda, con un reperfilamiento de la deuda. Y eso no es difícil, eso realmente no es complicado. Los acreedores entienden la situación, los acreedores generalmente son susceptibles a eso. Tú le das un papel con otro cupón, retiras, se extiende la deuda, bajan los montos que tienes que pagar y tienes liquidez. Y con esa liquidez te evitas nuevo endeudamiento. Porque ya hicimos un endeudamiento de 600 millones al FLAR hace unas semanas y vamos a hacer una colocación de 2.000 millones de aquí en también unas semanas, ¿no? Es decir, 2.600 para lo que queda del año para afrontar los gastos de diciembre. Si hubiésemos perfilado la deuda, no habría habido necesidad de ese nuevo endeudamiento. Por eso me sorprende mucho eso, ¿no? Porque el presidente Pero esa parte, Pablo,
Pablo, ahí te interrumpo. De pronto, ese perfilamiento que tú reclamas responde a un proceso más de mediano y largo plazo, porque tampoco es tan rápido el tema de poderlo perfilar. Pero en todo caso tienes ahí liquidez. El país ya tiene experiencia, tiene personas que lo hicieron. En el año 2009 hicimos ese proceso y nos fue bastante bien. Podemos aprovechar esa experiencia. Tenemos personas que saben hacerlo, hay experiencias, hay mecanismos, pero en todo caso, si no lo hizo para el mes de diciembre, lo puede hacer para el próximo año de tal manera que tenga liquidez, ¿no? Que pueda defenderse de una u otra manera con liquidez para al menos los primeros meses del próximo año. Y otra cosa que me parece interesante es la política social. La política social no puede estar desvinculada de la política económica. De la economía. De ahora en adelante, claro, cualquier decisión económica necesita ser, si tú quieres, complementada y armonizada con política social. El plan Toda una Vida... Recordemos algo, claro. Recordemos algo, Pablo, te interrumpo para pasar a otro tema, pero solamente hago una acotación a lo que estás diciendo, que estoy de acuerdo. Es decir, el fin de la economía es lo social, no la renta. Es lo social. El fin de la economía es lo social. Y como sociedad tenemos que aprender eso, exactamente. Así. Ahora, habló sobre el fortalecimiento, y con esto termino, Pablo, ya vamos a tener oportunidad de seguir analizando estos temas. Sí. Habló sobre el fortalecimiento de la dolarización, protección y fortalecimiento de la dolarización. No lo mencionó él ayer, pero sí lo ha mencionado Pablo Campana, ministro de Comercio del Exterior, que habla sobre restituir los tratados bilaterales de inversión. ¿Cuál es tu criterio al respecto? Porque estamos hablando de querer captar inversión extranjera directa para fortalecer la dolarización. Pero sin embargo, de acuerdo a las auditorías realizadas antes, estamos hablando que a pesar de haber tenido algunos tratados bilaterales de inversión, apenas el Ecuador habría recibido el 0,79% de la inversión extranjera directa que llega a América Latina. Primero, la inversión extranjera directa no son ONG, son empresas. O sea, esos dólares no vienen a la economía para quedarse en la economía. Efectivamente llegan dólares, pero con la misma velocidad que llegan, salen dólares. Tú tienes entonces en la balanza de pagos dos cuentas. La cuenta de entrada a la inversión extranjera directa, que la registras en balanza de capitales, pero tienes la remisión de capitales de las mismas empresas, que se llama renta pagada a la inversión extranjera directa. Y resulta, fíjate tú, recibimos efectivamente cerca de $1.000 millones en inversión extranjera directa, pero pagamos por inversión extranjera directa más de $1.000 millones. Es decir, la inversión extranjera directa no viene a ayudar al país, no son ONGs, no son remesas. Son dólares que se invierten ¿para qué? Para capturar más dólares y remitirlos afuera. Una empresa hace eso, una empresa invierte en una actividad, gana de esa actividad y recupera esos dólares y no los deja en la economía, los remite a su casa matriz. Entonces hay que ver de los dos lados de inversión extranjera, los dólares que entran y los dólares que salen. Cuando hacemos esa ecuación y comparamos, ahí podemos ver hasta qué punto esa inversión extranjera en contextos de dolarización es beneficiosa. ¿Y hacia dónde va, pues? Ahora, porque si va hacia tecnología y demás podemos termino ahora sí, Pablo. Sí. A ver, sí, es verdad, hay que analizar lo que queda, es decir, el neto, si la balanza es positiva, pero lo que se repatria lo que se devuelve son las utilidades, pero esos dineros también pueden tener un impacto en términos de generación de empleo, con lo cual resuelve un tema social también. Sí, pero también tiene impacto sobre la balanza de pagos. Y la balanza de pagos, cuando empieza la balanza de pagos a, si tú quieres, a moverse, se mueve la dolarización, porque la dolarización depende de la balanza de pagos. Nosotros no tenemos política monetaria, nosotros tenemos que cuidar la balanza de pagos. Entonces hay que ver, creo yo, los dos lados de la ecuación. Y sobre todo, si llega inversión, ¿hacia dónde llega esa inversión? Si esa inversión llega a minería, por ejemplo, la minería significa reprimarización de la economía. La minería significa pérdida de empleos, la minería significa pérdida de encadenamientos productivos. Entonces, habría que ver hacia dónde va. Si tenemos inversión que va hacia tecnología, por ejemplo, bienvenida esa inversión, porque el país necesita un empuje tecnológico, ¿no? Pero si tenemos inversión que nos reprimariza, entonces ahí yo pensaría y diría, no gracias a esa inversión. Entonces, Pablo Dávalos, muchas gracias. Ya estaremos conversando más en profundidad sobre estos temas, por cierto, porque también hay que ver y exigir un plan económico más integral, ¿no? Por ejemplo, la industrialización del país, el sector agropecuario, el tema social, etcétera, el tema ambiental. Etcétera. Pablo, muchas gracias. El tema ambiental fundamental. Gracias a ti, un abrazo. Un abrazo. Otra pausa y regresamos ya con la asambleísta Carla Chávez, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, en relación a la comparecencia de la ministra de Agricultura, Cordero, quien asistió para hablar sobre el problema del arroz. Venimos de inmediato.